Bueno, nuestra primera pregunta es, ¿qué factores considera que intervienen en la constitución de un Estado como potencia? Pues entiendas esto como gran potencia. Y si es relevante revisar solamente capacidades militares o qué nuevos factores sería relevante revisar en la actualidad. Bien, para poder considerar a un Estado como potencia, sin duda alguna, las capacidades económicas, las capacidades militares juegan un rol protagónico, pero creo que para poder ampliar un poco el debate, podríamos empezar a mencionar la idea de estatus. Es decir, empezar a pensar no solamente las grandes potencias como efectivamente unos estados con unas capacidades determinadas que superan a los demás estados, sino que también esos demás estados le asignan esa capacidad o ese estatus como potencia. Y en ese sentido, creo que es indispensable empezar a hablar de cosas como el poder blando, como la cooperación, por ejemplo, al desarrollo, como algunos aspectos no tradicionales de la relación entre los estados que de alguna manera van a hacer que estos estados potencia efectivamente sean percibidos como tales. Esto quiere decir que también pueden llegar a ser o deben ser lo que en una mala traducción al español serían los empresarios de las normas internacionales, es decir, empezar a adelantar en el sistema internacional, bien sea a través de organizaciones específicas o bien sea a través de su propio accionar diplomático o de política exterior, poder adelantar unas normas que vayan a aumentar el acervo de normas del orden internacional, es decir, empezar a fijar las pautas de comportamiento de los estados. Bajo esa lógica, entonces, creo que no solamente se trata, repito, de unas capacidades militares que pueden ser relativizadas, sino que debe considerarse también esta otra alternativa o esta mirada de estatus entendido entonces como prestigio y como la capacidad para generar normas en el sistema internacional. Ok, y entonces ya más específicamente respecto al tema de Brasil, ¿qué factores serían clave, pues partiendo de lo que nos acaba de comentar, para constituir a Brasil como una potencia? Y pues ahí, ¿cómo se tomaría en consideración la cuestión pues, de la crisis del regionalismo en América Latina y pues también el cambio de gobierno que tuvo Brasil? Hay varios elementos a considerar para definir si efectivamente Brasil es o no es una potencia al menos regional. De acuerdo a los estándares clásicos, por supuesto que lo es, en términos del tamaño de su economía, en términos de la extensión de su territorio, en términos precisamente del desarrollo económico que tuvo a partir de los años 60, 70. Sin embargo, lo que vemos, o el momento mejor en que efectivamente Brasil empieza a ser considerado como una potencia, es cuando tiene la capacidad para empezar a aglutinar diferentes intereses de los estados que hoy conforman Sudamérica en la idea de construir efectivamente a Sudamérica. Y bajo esa lógica, entonces, empieza a perfilarse como un líder regional que le permite entonces también dar el salto al sistema internacional, si se quiere, y empezar a generar ciertas dinámicas que vayan en beneficio, por supuesto, de su posición internacional, pero que redundan en su posición regional. Bajo esa idea, nosotros vemos que durante 10 años, más o menos, Brasil fue considerado como la gran potencia, al menos desde el punto de vista regional. No quiere decir esto que no sea un Estado grande, que creo que a veces se suelen confundir los dos conceptos o los dos términos. Entonces, en estos 10 años, de alguna manera, debido al activismo de Lula y debido precisamente a esa idea de construcción de región,
pudo entonces configurarse a Brasil como esa potencia. Pero lo que vemos que ocurre es que justo cuando hay la transición a Dilma, la primera mitad de lo que va a durar Dilma está muy bien, es decir, continúa con el proyecto de Lula, pero en la segunda mitad vienen sus problemas judiciales y vienen, por supuesto, sus problemas políticos, y esto hace que decaiga su poder en la región. ¿Y por qué decae? Porque efectivamente deja de buscar la manera de generar normas en la región, por supuesto, para concentrarse en sus propios problemas. Y adicionalmente viene una crisis económica que alienta de alguna manera la posibilidad de que Bolsonaro efectivamente llegue al poder. Y lo que Bolsonaro va a hacer es no pensar en la región, sino pensar otra vez con una lógica de primero Brasil. Y bajo esa lógica, pues efectivamente no tiene los mismos espacios de interlocución y ha empezado a cerrar todas las puertas que se le habían abierto a Brasil a partir de ese activismo que vimos durante la primera década de los 2000 principalmente. Bajo esa lógica, entonces, ahí precisamente vemos que si bien a pesar de la crisis económica y eso, el tamaño de la economía es importante, sus factores materiales no necesariamente han cambiado mucho, pero sí ha cambiado la idea de este estatus, de ese reconocimiento que le dan los otros. Y uno de los reconocimientos más importantes que necesita Brasil es el de Argentina. Pero Argentina, desde hasta cierto punto Macri, pero por supuesto con Fernández, empieza a tener unos desencuentros en términos de la naturaleza del Mercosur, que es la piedra angular de toda la estrategia regional de Brasil, y ha empezado entonces a decir es que Brasil pues no es tan grande ni tan fuerte como lo parecía, y finalmente nosotros como Argentina debemos desarrollar también una política exterior autónoma. Y eso lo vemos en términos de las desavenencias que tuvieron para negociar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, en donde de alguna manera Brasil le entregó la batuta a Argentina para que lo liderara. Y hoy vemos entonces con la necesidad que tiene Argentina de diversificar mercados. Es decir, que ya no necesariamente quiere depender de Mercosur. Y bajo esa lógica de los reconocimientos, vemos que efectivamente Brasil entra en un escenario de caída libre en términos de ese estatus, y a pesar de que, repito, hoy por hoy es un estado grande, ya no cuenta con las mismas herramientas que le permitían generar normas que lo elevaban entonces al estatus de ser una potencia regional.